El azote de las emociones. Este tema nos va a ayudar mucho a entender cuán importante es seguir pidiendo al Señor que nos siga restaurando, que nos siga sanando. Porque hay área emocional el cual a veces nosotros damos o derecho legal o a un espíritu por un área emocional, y el cual a veces vienen a ser tormento. En este tema podemos profundizar la importancia de entender los términos que vamos a usar a través de la palabra del Señor. Cuando hablamos de un azote, estamos hablando de un látigo. Así son las emociones. Las emociones son a nuestro espíritu como latigazos. Un látigo duele. Un látigo en la espalda, en el cuerpo, duele mucho. Asimismo, son las emociones. Por eso el tema es el azote de las emociones. Incluso Jesús habló sobre el azote. Importante seguir sanándonos. Una de las cosas que más necesitamos es sanarnos, y principalmente las mujeres, que son 2/3 de emociones. El hombre es 1/3, lo hemos enseñado también bastante en las clases, que la mujer tiene muchos tipos de comportamientos, actitudes, es multifacética, hace muchas cosas, de una cara puede hacer 1000 rostros, es porque es así su área, su área de la emoción es muy diferente a la nuestra. Y esto nos indica también que así como hay muchas demostraciones en un área de pensamientos o de algo en el rostro, nos ayuda también a entender cuán importante es sanarnos. Dice la Escritura, cuando hablamos del azote, puede ser en muchas áreas, en diferentes áreas dentro de una persona. Puede ser en la mujer, un azote puede ser un azote en área hormonal, descontrolada, área emocional, sentimental, un azote. Puede ser también un azote espiritual. Y el azote son batallas. Son batallas que se producen dentro de una persona, y es una guerra que está viviendo esa persona porque está constantemente luchando contra algo. Marcos 5:25, y aquí en la profundidad de este tema podemos nosotros entender más, donde dice que había una mujer que ya hacía 12 años tenía un flujo de sangre. 12 años, no era poco tiempo, y había sufrido mucho, y a muchos médicos había ido, había gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor, o sea, cada día que pasaba no había una solución, no había una solución hacia su vida, hacia su salud. Aquí tenemos un término de neumastenia, porque hay neumastenia. Neumastenia tiene que ver con alguna enfermedad. La mujer del flujo de sangre de 12 años es neumastenia. También está la mujer encorvada, 18 años, también es neumastenia. Están los neumas acatarto, espíritus malos, neumas planos, espíritus doctrina de demonio. Entonces todo es un término el cual es importante también irlo manejando. Esta mujer tenía 12 años sufriendo un flujo de sangre. Flujo es la palabra del griego risus, que es en un sentido de borbotón, de sangre, un flujo. Esto significa que la mujer, porque no era aquí algo que estaba controlado dentro de su cuerpo, sino que este problema de flujo de sangre lo llevaba mucho tiempo, y habían borbotones, sangre que salían constantemente y no había un control. Imagínense esta mujer viviendo toda esta situación, este problema durante mucho tiempo. La versión BLS dice: entre la gente iba una mujer que había estado enferma durante 12 años con pérdida de sangre. Pérdida de sangre. Versión BAT aclara mucho más el concepto de la mujer de flujo de sangre.
Había entre la gente una mujer que hacía 12 años padecía hemorragias. Eso era lo que tenía la mujer, una hemorragia. Era una hemorragia tan fuerte que no tenía un control, que es diferente que una menstruación descontrolada, porque una menstruación es cada cierto tiempo, pero aquí hablamos de algo que estaba descontrolado, 12 años lidiando con una hemorragia constantemente, con un dolor en su cuerpo. En esta versión, entonces, versión Bath, nos aclara mucho más el concepto del flujo de sangre, que era una hemorragia que no había un control y constantemente había una pérdida de sangre. El sangrar afecta mucho, porque el sangrar afecta a la parte corporal, también a la parte emocional de la persona, porque el tener un sangrado afecta en el área de las emociones y las altera. Imagínese usted, esta mujer, 12 años, con una hemorragia de sangre. Claro, le afectaba su parte corporal, su cuerpo. Y no solamente eso, sino su estado anímico, sus emociones. Porque un sangrado afecta las emociones y las altera. Y quizás cuántas veces esta mujer andaba de mal humor, andaba amargada, andaba triste. Y eso es normal por la pérdida de sangre, porque cuando se pierde sangre, altera las emociones, alteran los neurotransmisores y las personas andan descontroladas. Solo hay que colocarnos aquí a pensar y colocarnos un momento en la situación de esta mujer. 12 años con flujo de sangre. Imagínense, esta mujer no podía ni salir a comprar o hacer sus cosas, o ir a un cumpleaños o una fiesta, o por último salir con una amiga o ir a la casa de algún vecino, porque ella tenía constantemente sangrado. No podía salir de viaje porque tenía sangrado. Y eso le afectaba a su área emocional. Entonces, ¿qué motivación tenía? Creo que no había una buena motivación de decir, oh, mañana voy a ir a Jerusalén, mañana voy a ir a la ciudad de tal lugar, voy a ir a Belén. No tenía una motivación por la pérdida de sangre. Recuerde que la pérdida de sangre afecta a la área emocional. Y esta mujer ya llevaba 12 años, o sea, 12 años ya estaba tan acostumbrada y pensaba que esto era ya normal, porque cuando es mucho tiempo, el organismo se acostumbra a algo. Es como una persona cuando tiene vicio, comienza con un vicio, después ese vicio se acostumbra al cuerpo y el cuerpo se acostumbra al vicio. Y ahí está el problema crónico, cíclico, en que las personas cuando quieren dejarlo se hacen autodependientes de algo, de un vicio. O también se hacen autodependientes de un fármaco o autodependientes de mentir. Mire todo lo que puede llegar a un área emocional descontrolada. Esta mujer vivía 12 años con un área emocional alterada. Yo imagino a esta mujer el dolor que debe haber sentido de no poder salir, disfrutar, de ir a un río, de ir a un lago, de disfrutar la naturaleza, porque siempre tenía esta hemorragia, entonces era incómodo. Y no solamente esto, la parte emocional, sino que vamos a entrar al punto cómo era juzgada en ese tiempo, porque para los judíos la hemorragia de sangre era muy grave y era enjuiciada una persona. La persona era tan mal vista por esta hemorragia de sangre. No solamente entonces la mujer tenía un flujo de sangre, sino también tenía que lidiar con sus emociones. 12 años. La amargura, el dolor, las miradas. El pueblo, los vecinos sabían que esta mujer tenía flujo de sangre y pasaba a ser inmunda. Que lo vamos a ver un ratito más. Pasaba a ser inmunda, o sea, no era solamente que ella tenía que lidiar con esto sola, sino también tenía que lidiar con el vecino, con la sociedad, con los judíos, con la ley, porque la ley al Levítico era muy drástica cuando una persona tenía un flujo de sangre. Entonces imagínese usted esta mujer 12 años sufriendo con un área emocional, con alterar su área de sus emociones, vivir escondida de la gente, porque el que entraba a su casa quedaba contaminado por la situación del flujo de sangre. Marcos 5, verso 27 dice que cuando oyó hablar de Jesús, la mujer, por dentro de la multitud dice que se acercó
empezó a buscar a Jesús, oyó hablar de Jesús y vino por detrás de él, de entre la multitud, y tocó su manto. Esto también no era muy fácil hacerlo. ¿Por qué no era fácil hacerlo? Porque si la sorprendían que ella tenía este problema, la podrían hasta apedrear, porque era inmunda. Y los que la tocaban a ella pasaban a ser inmundos. Entonces era todo un tema. Imagínense esta mujer que tenía que lidiar a escondidas, acercarse al maestro, escuchó hablar del maestro, dijo: si tan solo tocar el borde del manto de Jesús, seré sana. Y ella entre la multitud se abrió paso, y ahí es donde llega hacia Jesús y toca el borde de su manto. Y dice, porque ella decía: si tan solamente tocar el borde del manto, seré salva. Y enseguida la fuente, cuando tocó a Jesús, la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Ahí entra el tema, el azote de las emociones, que es el tema que hoy estamos viendo. Quedó sana del azote. Quedó sana de ese dolor que llevaba 18 años, 12 años. 18 la mujer encorvada. Y estos 12 años de esta mujer eran 12 años de sufrimiento, 12 años de caos. Pero ella dijo: yo creo, si tan solo toco el borde del manto de Jesús, voy a ser salva. Y ella creyó. Y miren lo que sucede. Y él dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. La fe. ¿Significa qué importante la fe? Pero hemos estado hablando esta semana también de la obra. ¿Cuál fue la obra de la mujer? Ir por la multitud y tocar. A veces nosotros nos acostumbramos solamente a la pura fe. No es suficiente. Necesitamos obrar. La fe sin obra es muerta. Y tampoco solamente obra. Tampoco solamente solo fe. Las dos tienen que ir juntas. Entonces la mujer aquí accionó. Ella decía: fe. Si tan solo tocar el borde del manto de Jesús, seré salva. Esa era la fe. Pero faltaba la acción. ¿Cuál era la acción? Ella dijo: ahora, yo tengo fe. Entonces tengo que ir entre la multitud. No sé cómo lo voy a hacer, pero tengo que alcanzar a Jesús y tocar el borde del manto de Jesús. Esa es la obra. La versión Bad dice: hija, tu fe te ha sanado. Le dijo Jesús: vete en paz y queda sana de tu aflicción. O sea, la mujer llevaba esos 12 años con un azote, con una aflicción. Torres Amat dice: y entonces le dijo: hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y queda libre de tu mal. Era un mal que padecía 12 años. Y mire lo que dice esta versión más original, Juneman. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz y se sana de tu plaga. ¿Por qué plaga? Porque recuerde que esta mujer tenía una hemorragia, la versión Bata, así lo mencione. Una hemorragia que no tenía un control, siempre había flujo de sangre. Para los judíos eso pasaba a ser una inmunda, pasaba a ser una plaga, era un azote, una aflicción, un mal. Y ahí decía la mujer: si tan solo tocare la fe. Y Jesús le dijo: se sana de tu azote. Entonces, dos palabras importantes que estamos viendo hoy es ser salva o sana y se quite el azote. Ahora, luego Jesús, conociendo en sí el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién me ha tocado mi vestido? Este es el poder de Dios, en que cuando nosotros creemos, Dios se puede glorificar. Creo que el nosotros poder entender más lo que estamos viviendo nos da mucho a entender a lo importante es que nosotros tenemos que pedirle al Señor que Él nos siga restaurando o nos sane de la situación.
Muchas veces nosotros caminamos con azotes, con dolor, con dificultad, con situaciones diferentes que no podemos avanzar. Creo firmemente en el poder del Señor. Y luego ahora vamos a presentar, por eso que hoy día como martes, día de clamor, de oración, vamos a presentar todas las peticiones y ya puede colocarla ahí en el chat también y vamos a orar por ellas. Es importante porque nos libera y nos ayuda. La fe de esta mujer la sanó de su azote. Así como cada uno de los que están acá crean al poder de Dios. Crean que Dios puede sanarlos de ese azote que lleva durante mucho tiempo, de ese dolor, de esa enfermedad. Crean y confíen que el Señor tiene el poder. Por eso, si Dios permite hoy esta enseñanza, es porque Dios tiene un plan para con ustedes. Azote es como un látigo, es un flagelo, es una enfermedad, una plaga, un juicio. La batalla de esta mujer tenía que ver con lo hormonal. 12 años con ese azote. Cuando se dice del látigo, es lo mismo que un área emocional, porque altera nuestra emoción. El látigo es como parte, cuando se tira un látigo en el cuerpo duele. La mujer estaba siendo azotada en su problema hormonal o una menstruación, una alteración sin control. Pérdida de sangre. Cuando hay estos síntomas, ustedes mismos, las mujeres, entienden más el tema que yo, que cuando hay la menstruación viene dolor de cabeza, dolor del cuerpo, no andan con ánimo, a veces las personas le dicen algo y se sienten atacadas. Es muy complicado esa etapa. Y esa etapa, ustedes más que nada, las mujeres saben que lidiar con eso es complicado porque le afecta a su área emocional. Esos son los días que no hay que ni mirarla. Son los días que no hay que ni tocarla. Son los días que hay que mirarla de lejito. ¿Por qué? Porque su área emocional, como hay pérdida de sangre, altera la área emocional. Y eso es una vez al mes. Estoy hablando cuando hay una menstruación. Pero esta mujer llevaba 12 años cada día viviendo un descontrol de esta pérdida de sangre. Imagínense si las mujeres que le dan la menstruación durante un tiempo andan con amargura, andan sin fuerza, con desánimo, no quieren que nadie las miren, que ni las toquen y se andan con una emoción alterada. Imagínese usted esta mujer 12 años, el azote que tenía que llevar en su área emocional. La mujer había ido a los mejores médicos y no había hallado solución. Era una batalla, y si hay una batalla y desgaste, hay pérdida, también hay que pagar los exámenes. Nada es gratis, menos la salud, que a veces la salud es tan cara. Entonces la mujer tenía que lidiar todo un problema emocional, un problema de carácter. No andaba todo el tiempo contenta porque esa pérdida de sangre le producía molestia en su área emocional. Quizás cuántas veces se levantó alterada, sin fuerza, amargada, triste. Lidiar con eso, con lo personal, pero también tener que lidiar con la sociedad. Porque ¿qué dicen las leyes de los flujos corporales o la impureza física según la ley mosaica? Ahí vamos a profundizar un poco más en que no solamente la mujer tenía que lidiar con ella misma, con su dolor, con su vecino, tenía que lidiar con la sociedad. Porque una mujer que tenía flujos corporales tenía muchos problemas con la sociedad, con la ley mosaica. Entonces, es importante saber que todo esto nos ayuda mucho a poder nosotros colocarnos un momento en el lugar de esta mujer. Ese tiempo que tenía que lidiar con la sociedad. Y aquí vemos en Levíticos 15, 19, comienza que cuando una mujer tuviera flujo de sangre y flujo fue en su cuerpo, tenía que estar 7 días, estará apartada. Y dice, todo lo que tocare será inmundo hasta la noche. Todo aquel que se tuviere sobre ella, se acostare, y mientras estuviera ella separada, será inmundo. Cualquiera que tocare su cama, cualquiera que lavara su vestido, tendría que ser inmundo también hasta la noche.
Cualquiera que estuviera en su casa, en su cama, sería inmundo, tendría que lavar su vestido. Verso 22, cualquiera que tocare su mueble, cualquiera que se estuviera cerca de ella, quedará inmunda. Verso 23, y lo que tuviere sobre su cama o sobre su silla, quedará inmundo. Mire todo lo que tenía que lidiar esta mujer. Aquí ya hablamos con la sociedad, por la ley. La ley era muy drástica. La ley era muy firme en esto. Entonces, no solamente esta mujer, 12 años lidiando con un problema hormonal, con un problema de algo de este flujo de sangre, con una hemorragia, no solamente lidiando con eso, sino también lidiando con su carácter, con sus emociones alteradas. No creo que ella andaba tan contenta, porque vuelvo nuevamente, cuando hay pérdida de sangre afecta el área emocional, afecta la dopamina, la endorfina, afecta el área de noradrenalina, las emociones, afecta todos los neurotransmisores, y la persona anda con un desánimo. Más lidiar con la sociedad. O sea, la mujer no podía vivir su vida tranquila, porque era un azote constante, lidiar con la gente, salir y que todos la miraran, porque todo el mundo sabía que era una mujer que tenía flujo de sangre. O sea, mirar, salir a la calle y sentirse esas miradas. Ahí va la pecadora, ahí va la mujer que tiene flujo de sangre, no la toquen. Yo creo que ella ni siquiera iba a comprar. ¿Por qué? Porque la ley decía que si todo lo que alguien tocara y su vestido quedaba inmundo, entonces pasarle algo y tocar la mano, quedaba inmundo él. Entonces yo creo que ella mandaría a otra persona a comprar sus cositas, su comida, a comprar sus cosas, sus mandados, porque todo lo que decía ahí, el que tocare su cama será inmundo, el que se sentare, el que tocara hasta su mueble de ella, quedará inmundo hasta la noche. O sea, esa persona va a tener que también purificarse. Era la ley. Es todo un tema complicado. Por eso nosotros muchas veces leemos este pasaje y lo leemos tan rápido como que, el flujo de sangre, listo. No es solamente eso. Si nosotros nos colocamos y hacemos una visualización como lo estamos haciendo ahora, vemos que era realmente un problema muy grave que ella tenía que lidiar con la gente, con su estado anímico, con la sociedad. Aquí dice claramente en Levíticos 15, 21, cualquiera que tocare su cama será inmundo. Cualquiera que tocare su mueble será inmundo. Cualquiera que estuviese sobre su cama, sobre su silla, quedará inmundo. O sea, al final, ¿quién va a querer acercarse a la casa de esta mujer? Porque el acercarse había problema emocional, problema espiritual, problema por la sociedad. Y el hecho de tocar, ya de ir a verla, sentarse en la silla donde quizá ella estuvo, o sentarse en su cama, o estar ahí al lado de esos muebles de ella, pasaba a ser inmundo. Yo creo que nadie quería acercarse. ¿Por qué? Porque tenía que estar inmundo durante toda la noche, lavarse, quedar inmundo hasta el otro día, hasta la noche. Entonces, creo que no tendría esta mujer amigos continuos en su casa. Quizás vivió muchos tiempos sola, porque la ley era muy drástica, la ley era muy firme, la ley era muy fuerte. Por eso, Señor, gloria a Dios, que vino Cristo Jesús a revocar estos tipos de leyes. La mujer tenía esta azote, era marginada, era desechada por sus emociones, era afectada por lo que estaba viviendo, no la valoraban. Un azote no es solamente algo físico, sino trae azotes espirituales, áreas emocionales, batallas que son espirituales en su cuerpo, y también lidiar con la sociedad. Recuerde que ustedes, las mujeres, son 2/3 de emoción. ¿Cuánto más le afectó a ella? Son 2/3 de emoción la mujer, el hombre es 1/3. Entonces, las áreas de ataque van a ser en el área emocional, el área de sentimiento y emoción. Entonces, los sentimientos es el hemisferio de la mujer, sentimiento y emociones. Entonces, si la mujer tiene sentimientos y cuando ella ama, cuando ella dice algo, lo hace con amor, y tiene, porque ella sí, imagínense en la enfermedad, cómo se debe haber sentido esta mujer en sus emociones, en su adamática, en sus
pensamientos, mucho problema emocional. Pero gloria a Dios que el Señor pues se perfecciona siempre. Y la mujer es más atacada en la área emocional. Siempre va a ser así porque la área de la mujer es 2/3 de emoción. Si es 2/3 de emoción, va a ser más afectada. Esas van a ser las tentaciones y las pruebas de la mujer en las áreas emocionales. Algún problema para afectar el área emocional. Alguna tentación para afectar el área emocional. Por eso es que hay que quitar azotes. Y aquí hablamos entre todos. Todos tenemos que quitar algún azote, un área emocional que nos afecte, que llevamos, que lidiamos, para que no nos haga daño en nuestra vida espiritual y llevemos esas cargas. 2/3 de emoción. Eso afecta mucho. La mujer guarda mucho, porque es 2/3. La mujer puede pasar 20 años y le va a sacar en cara el problema. Y el hombre ya se olvidó, porque el hombre ya en una semana ya ni se acuerda. Esa es la diferencia. El hombre en una semana ya se olvidó y ya no se acuerda de nada, pero la mujer van a pasar 20 años y le va a decir, ¿te acuerdas cuando tú me hiciste esto? Como dice ahí la imagen, pero mi amor, si eso pasó hace 20 años. Y ella se acuerda porque tiene mucha memoria. ¿Por qué? Porque es afectada en las áreas emocionales. Eso es lo que es la palabra del Señor. En que muchas veces hay que tener cuidado, las mujeres, de cuidarse, porque ustedes son vasos frágiles. Y como son vasos frágiles, el área emocional también puede ser más afectado. Entonces es importante cuidarse de estas áreas. La mujer virtuosa, ¿quién la hallará? La mujer tiene un potencial, pero si esa mujer es afectada en su área emocional, hay mejor ni hallarla. Aleluya. Por eso que al entender todo esto, nos ayuda mucho a poder saber lo que hoy estamos entendiendo. Mire lo que dice el doctor Schreck de Viena. Él fue el primero que empezó a preocuparse en el área de la menstruación de la mujer en 1920. Y él decía, él le llamó el veneno menstrual, llamado la monotoxina. La monotoxina es un veneno y él así lo cataloga en la menstruación, que es un veneno menstrual. ¿Por qué? Porque los médicos descubrieron que la sangre menstrual posee tipos de toxinas que son posiblemente pueden dañar mucho incluso a un hombre teniendo una relación en ese periodo. Por eso está prohibido, y principalmente que la mujer mantenga una relación en ese periodo con un hombre, porque las toxinas de esa sangre son monotoxinas, o sea, es un veneno menstrual y puede causar muchos problemas al hombre en su cuerpo, en su organismo. Mire qué interesante. Entonces imagínense la mujer vivir con ese periodo, con monotoxina, lidiar con eso, lidiar con el área emocional, lidiar con la sociedad. Por eso que el Levítico habla aquí, el Levítico 18:19 aclara más: y no llegarás a la mujer para descubrir su desnudez mientras esté en la impureza menstrual. Cuando dice no descubrirá su mujer, tiene que ver con la relación sexual. No tendrá relaciones con la mujer mientras esté con la mujer tenga la impureza menstrual. Cuando dice, es lo que dice Valera. La Valera lamentablemente es un problema de traducción. Pero cuando dice no descubrirá la desnudez de tu padre, está diciendo no tendrás relaciones con tu padre. No descubrirá la desnudez de tu hermana, no descubrirá la desnudez de tu madre, no tendrá relaciones, lo que está diciendo. Y aquí nuevamente dice, y no llegarás a la mujer para descubrir su desnudez. No está hablando de no verla desnuda, no, está hablando de no tener la relación porque está en un proceso de una impureza menstrual. Y dice el verso 20, además no tendrás acto carnal, ahí lo aclara más todavía, no tendrás acto carnal con la mujer de su prójimo contaminándose con ella. Entonces ahí aclaran los dos textos de lo que estoy hablando de la desnudez. Cuando dice la escritura no descubrirá la desnudez, está diciendo la relación sexual, según lo que dice Levítico. Y siempre es importante cuidarse. Voy a ir avanzando un poco más para ya estar terminando este tema. Por eso que cuando se producen estos tipos de situaciones que el hombre tiene relación con la mujer,
en estas áreas, hasta estas mismas áreas de sangre se pueden producir también cánceres al útero. Todo un tema que es importante canalizarlo. Pero bueno, esto es importante de este tema que hoy hemos dado a conocer, porque nos ayuda mucho a poder saber, y voy a dejarlo hasta acá porque sí va a afectar todo el área emocional. Los flujos de sangre también en la mujer, frecuente pérdida anímicamente. Andan siempre depresivas, alteradas, sensibles, todo lo toman a mal, a veces se encierran, no quieren nada, no tienen ánimo, y es porque a veces llegan a estados depresivos. Ahora, también se genera la pérdida de sangre, soledad. La mujer vive sus sentimientos, rechazo, siente que nadie la ama y siente como que el esposo principalmente que no la ama, que no la quiere, pero está porque está en ese periodo. Entonces, todo un tema que se tiene que lidiar, y muchas veces por problemas hormonales de las crisis llegan a la separación. ¿Por qué? Porque al final, en vez de buscar una solución, la mujer o el hombre no llegan a un consenso, en pelea, en discusiones, al final termina en un divorcio. Todo esto puede afectar un área emocional, y principalmente en la mujer, porque ahí está viviendo un problema de sangre. Al final, esa amargura va creciendo poco a poco, y muchas veces ese matrimonio, lo que se veía tan hermoso, después ya llega a una separación o a un divorcio. Hay mucho que hablar en este tema por el azote de las emociones, pero lo importante es cuidarnos de las áreas emocionales o de las áreas que se están viviendo, para que así no el enemigo tome un control de estas áreas. Ahora, cuando hablamos quizás de estas áreas emocional, puede ser también algo relacionado a nuestro espíritu, a nuestra vida, porque cada vez que nosotros hay algo fuera del orden, también va a pasar a ser algo que estamos botando sangre al mundo espiritual, porque estamos botando una energía. Hay espíritus que roban la energía. En cualquier momento vamos a dar esa enseñanza, que hay espíritus que roban energía. Hay gente que roba energía. Entonces, es necesario cuidarnos de estas áreas, de estos ataques, porque todo va a llevar a un caos. Van a llevar a las personas que no puedan avanzar, van a vivir siempre amargadas por producto de un área emocional. Entonces seguimos hablando todo lo que hemos enseñado durante mucho tiempo del sanarnos de nuestras áreas emocionales. Sanarnos de un problema con el esposo, con los hijos, pérdida de alguien. Y si eso no se ha sanado, hay que ministrarlo, porque es una herida que usted todavía está en un proceso de desangramiento, y ese sangramiento le puede dificultar su llamado, su don, lo que Dios le ha dado. Entonces es importante entregar todas esas cosas en las manos del Señor, para que así el enemigo no tome ningún derecho legal. Hoy el tema que nos ayuda mucho a entender la importancia de poder ser sanos, el azote de las emociones.